Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Miércoles 13 de noviembre de 2002. El hasta entonces desconocido petrolero Prestige, que había zarpado a finales de octubre de San Petersburgo con rumbo hacia Gibraltar, sufría un accidente durante una tormenta marítima. Se encontraba frente a la Costa de la Muerte, en el noreste de España, a unos 50 kilómetros de la costa de Finisterre. Un fuerte golpe le abrió una vía de agua a estribor. Aquel barco monocasco iba cargado con 77.000 toneladas de fuel y, ante la situación, emitió una llamada de socorro por radio. Una llamada que hoy es histórica. Entre el capitán del barco, Apóstolos Mangouras, y el director de operaciones de salvamento marítimo, Jesús Uribe, se produce una discusión sobre qué hacer con la embarcación, si remolcarla a puerto para intentar repararla o alejarla de la costa lo antes posible. Desde el buque lo tienen claro, no quieren ser remolcados, y el director de la Marina Mercante, José Luis López Sors, inventa otra solución. Cojan el barco, que puedan dar un cabo y que lo separen de la costa. Tampoco desde La Coruña se admitió remolcar el barco, con una frase que nadie olvidaría: o llodes La Coruña, o llodes toda la costa. La pronunció el propio Jesús Uribe a Pedro Sánchez, el jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento. La idea, pues, fue alejarlo de la costa y poder atacar el problema desde otra perspectiva. Había que evitar que el Prestige se partiera. Por ejemplo, bombardeándolo con aviones Harrier o F-18, con la idea de provocar el incendio del combustible y el posterior hundimiento del Prestige. Sin embargo, aquello se acabó descartando porque el tipo de combustible del buque no favorecía aquel hundimiento. Aquella idea la defendió, entre otras personas, el mismísimo López Sors. En lo que se acababa de decidir, había algo innegable. Aquel barco se estaba acercando más y más a la costa. El 14 de noviembre se encontraba a tan solo 10 kilómetros de la orilla. Rápidamente se movilizaron remolcadores para evitar que pudiera encallarse. Fue una de las decisiones fatales. Los propios pescadores de la zona no podían creerse que la estrategia fuera remolcar aquella embarcación contra viento y marea, únicamente con el fin de frenar su trayectoria. Aunque Asensio Fernández, delegado del gobierno en Galicia, lo descartaba totalmente. No hay un riesgo inminente de que el barco se parta. La compañía que en estos momentos se está haciendo cargo, la que es la tripulación, en este momento ha solicitado el que mañana a primera hora poder volver al barco para continuar con las maniobras y para poder continuar apoyando lo que es el apartar el barco todavía más, si es posible, de la costa española, en este caso de la costa gallega. El mariscador gallego Rogerio Santos recuerda haber sentido un mal presagio en declaraciones a BBC y añadía: ese mal presagio era un sentir común. La gente del mar sabemos que los barcos son robustos, pero también conocemos la fuerza del mar. Todo el mundo prevenía que aquello iba a acabar muy mal, sentenciaba. Y poco más tarde se confirmaron aquellos presagios. El martes 19 de noviembre de 2002, por la mañana, a más de 200 kilómetros de la costa, el Prestige se partió en dos. Se hundió a 4 kilómetros de profundidad, totalmente fuera de control. Acabó vertiendo 63.000 toneladas de fuel en el mar. Nada pudo pararlo. Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno en aquel momento, lo explicaba así. En cuanto a la proa, los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. Hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas
unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Lo que sí, y es un dato esperanzador, es que en la zona del hundimiento no se observan las manchas de chapapote que en los últimos días se han acercado a la costa. En cuestión de horas, el petróleo se extendió por toda la costa. El grueso lo recibió la costa gallega, aunque también afectó a Cantabria y a Francia. Eso sí, de forma menos concentrada. Los hilitos de plastelina de los que hablaba Rajoy se convirtieron en mucho más. Se trataba de una mancha negra que desprendía un olor espantoso. Las rocas estaban impregnadas de petróleo. El periodista Samuel Pilar estuvo en aquellas playas y recuerda bien en qué momento se torció todo. Creo que en ningún momento la situación estuvo bien gestionada por parte de las autoridades españolas. Poco después de producirse la llamada de socorro, o inmediatamente después, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, dio la orden de alejar por todos los medios al petrolero de la costa. Es cierto que no se trata de una decisión fácil de tomar y menos en caliente, y que quizás se trataba de la solución más intuitiva, pero con el tiempo se ha demostrado que fue la peor decisión posible. Además, no hubo ningún tipo de consulta técnica. ¿Cuál hubiese sido la decisión más acertada? Pues seguramente llevar al petrolero a un lugar seguro metiéndolo en algún puerto cercano. La ría de Corcubión, por su profundidad de calado y cercanía al petrolero cuando éste lanzó la señal de auxilio, hubiese cumplido con todos los requisitos para convertirse en el puerto refugio del Prestige, donde se hubiese podido bombear la carga a tierra, la carga que quedaba en los depósitos, y además es que se optó por llevarlo a la deriva en mitad de la tormenta, lo que terminó haciendo que el barco se partiese en dos. En realidad, aquello que decía Rajoy no era solo unos hilitos. En aquel momento se estaban recogiendo casi 200 toneladas de fuel por hora y eso generó otra marea negra que fue la que más afectó. Tenía de todo: hidrocarburos aromáticos, policíclicos, que son extremadamente cancerígenos y peligrosos. En general, era una marea tóxica que se llevó por delante la vida de todo ser vivo que alcanzó a su paso. El 20 de noviembre, La Mancha ya ocupaba 300 kilómetros de costa. Los pescadores estaban totalmente paralizados. Tuvieron que organizarse en una comisión para intentar pararlo. Sin embargo, tan solo un día más tarde, La Mancha llegaría a más puntos de la costa gallega. Era imposible de frenar, hasta el punto de que la Capitanía Marítima de La Coruña decidió denunciar al capitán del buque. Mientras tanto, Francia y Alemania anunciaron medidas para comenzar a prohibir los petroleros monocasco como el Prestige. Una de las periodistas que estaban allí, Taciana Díaz, de La Sexta, compara aquellos días con un fenómeno reciente: el coronavirus. Las autoridades se estaban enfrentando a una situación totalmente desconocida, un poco como pasó con la pandemia. La diferencia con la pandemia es que un gobierno central, el de Aznar, era del mismo color que el gobierno autonómico, el de Fraga, y por lo tanto tenían a la mayoría de los medios de comunicación a su favor y pensaban que cualquier decisión que tomasen pues tampoco sería muy trascendente. Incluso llegaron a plantearse torpedear el barco y hundirlo y entonces desaparecía el problema. Tampoco había redes sociales, con lo cual tenían todo a su favor. Con lo que no contaban es con que algunos periodistas, muy pocos periodistas, estuviésemos ahí en las playas y en las rocas enseñando el chapapote. Con el paso de los días, se supo que aquel buque se dirigía hacia Gibraltar, donde ya había estado meses atrás. Aunque Peter Caruana, ministro principal gibralteño, lo negó por activa y por pasiva. Esta fue una de las principales confrontaciones que tuvo el gobierno a nivel internacional. Rajoy fue muy estricto y por su tono ya se podía intuir que Aznar iba a perseguir a todos los países que estuvieran involucrados en el desastre del Prestige. España ha protestado por vía diplomática ante varios países por la situación creada por este barco y las protestas se centran en la falta de las adecuadas medidas de seguridad y en el estado del buque. Y además, el Ministerio de Fomento ha planteado al Ministerio de Asuntos Exteriores que se presente a las autoridades de Gran Bretaña por el incumplimiento de las normas comunitarias en el puerto de Gibraltar. Asimismo, ante Letonia, Bahamas y Grecia y ante los Estados Unidos, ya que los certificados reglamentarios del buque proceden de un organismo de ese país. Pero
¿realmente la situación era inevitable? Algunos de los periodistas gallegos que conocían bien el estado de la industria marítima sabían que las cosas se empezaron a torcer cuando se dejó de lado aquel sector. Es el caso, por ejemplo, de Pablo González, periodista de La Voz de Galicia. De alguna manera estamos en una situación donde la administración marítima había prácticamente adelgazado hasta un punto increíble en el que no tenía medios propios, los tenían subcontratados. El remolcador más potente que había en la zona, el Ría de Vigo, no se sabía muy bien si obedecía al armador o obedecía a las órdenes de la administración española. Dentro de la propia administración marítima había una división de opiniones muy fuerte sobre lo que hacer con el barco. Digamos que la Dirección General de la Marina Mercante era favorable a alejarlo, mientras que los cargos intermedios de salvamento marítimo, la mayor parte marinos de profesión, pensaban que lo mejor era refugiarlo en el puerto de A Coruña o incluso en la ría de Corcubión para realizar un trasvase seguro del fuel que quedaba en los tanques del barco, ¿no? Pero otros, como José Manuel Pereiro, que cubrió el desastre para El País y Televisión Española, directamente la administración marítima ni existía para el gobierno, y aquello fue el origen del caos. Es que, entre otras cosas, la administración española no está preparada para eso, porque para la administración española no existe la costa, a pesar de que después de Grecia es el estado que tiene más costa de toda la Unión Europea. No existe la costa, no existe el mar. Eso es el problema. Es decir, no había ni un remolcador en toda la costa gallega, un remolcador público en toda la costa gallega, pese a que por ahí pasa una autopista de las principales autopistas marítimas del mundo, todo lo que une al norte de Europa con el resto del mundo. Respecto a los animales, no solo los seres marítimos sucumbieron ante el desastre, también las aves. A finales de noviembre se producen movimientos migratorios importantes. Muchas aves pasan por la costa gallega para desplazarse a África. Sin embargo, aquel año ese punto sería mortal para ellas. Se estima que murieron entre 115.000 y 230.000 aves de 90 especies diferentes durante aquellas semanas. Tras acercarse lentamente hasta la costa, finalmente la gran mancha de fuel, estimada en 11.000 toneladas, llegó a las playas el 1 de diciembre. Los litorales más afectados fueron los que iban de Turiñán a Finisterre, pero también en Aguiño. En aquel momento ya se había producido una gran respuesta de la ciudadanía. La prensa se había movilizado desde hacía días y había captado a muchas personas enfundadas en vestimentas blancas, limpiando las rocas y las playas de restos de chapapote. Hubo muchas lágrimas, no solo de pescadores, sino de personas que residían en la costa y vieron el mar teñido de negro, destrozado totalmente. Fueron ellos quienes salvaron aquel primer impacto ante la inacción de las fuerzas de seguridad. Entre lágrimas, así lo explicaba una marinera de aquellos días. No trajeron medios, no nos ayudaron. Los marineros con sus propias manos y con los barcos salieron a recoger el fuel del mar, ellos cazando, de cacería, y siento rabia y pena. A todo ello, hay que sumarle las pérdidas económicas para los negocios de allí. La campaña de Navidad quedó totalmente inutilizada. No hubo ningún ingreso. El gobierno de Aznar movilizó 1.200 euros al mes y una indemnización única en función del trabajo, barco y volumen de negocio. Sin embargo, para muchos aquello no era suficiente para cubrir las pérdidas. Algunos pescadores aseguraron que les daba para cubrir el día a día, pero la campaña de Navidad suponía casi el 50% de los ingresos anuales, y aquello era imposible de recuperar. La rabia y la frustración del pueblo gallego se cristalizó en una plataforma ciudadana llamada Nunca Máis. Se creó el 21 de noviembre, apenas 2 días después de que el Prestige se partiera en dos. Buscaba que se depuraran responsabilidades en el gobierno por el desastre medioambiental y por las consecuencias económicas y, por supuesto, medioambientales. No entendían por qué desde el gobierno querían tapar el desastre, por qué se evitaba el término marea negra, y se utilizó siempre la palabra vertido. De hecho, Mariano Rajoy se negó públicamente en más de una ocasión. No,
no creemos que se pueda hablar de marea negra. Tenga usted en cuenta, estamos hablando de una parte importante de la provincia de La Coruña, unos 400 kilómetros de costa, con unas manchas muy localizadas en algunos sitios. Tampoco se declaraba zona catastrófica Galicia, ya que según el gobierno no habría consecuencias medioambientales para el mar gallego. Además, presionaron por que llegaran ayudas económicas a Galicia, pero sobre todo, persiguieron a los responsables del buque. Querían que el capitán y toda la dirección del Prestige fueran condenados por lo sucedido y que se tomaran medidas preventivas de cara al futuro, ya que había habido otros desastres petroleros en Urquiola y el mar Egeo años atrás. En general, Nunca Máis fue un movimiento muy exitoso, que contó con el apoyo de personalidades de todos los ámbitos y con la adhesión de más de 350 asociaciones vinculadas con la sociedad civil gallega, según informó la propia entidad. El gran acto fue el 1 de diciembre de 2002, casualmente el día en el que el Fuel alcanzó las playas de Galicia. Acudieron más de 200.000 personas para protestar por la inoperancia e indiferencia que había mostrado el gobierno. Allí se leyó un manifiesto que reclamaba ayudas a la ciudadanía, así como para solventar el desastre con mayor celeridad. En este sentido, se solicitaba la llegada de barcos de recogida de residuos y que se prohibieran de forma definitiva los buques monocasco, pero aquello fue insuficiente. El periodista José Manuel Pereiro considera que lo malo pesa más que lo bueno. No había protocolos de anticontaminación, había solo 8 kilómetros de barreras para toda la costa gallega, de barreras. Hubo una oferta del gobierno británico de mandar un buque anticontaminación que el gobierno español no aceptó. En un principio, los primeros militares que llegaron para ayudar fueron los belgas, que vinieron por carretera. Quiere decir, echando un poco la vista atrás y comparándolo con el antes y el después, Murcia tiene menos habitantes que antes, en general toda la Costa del Norte tiene menos habitantes que antes, que dice que no sé si seguirán yendo a Canarias a trabajar en la construcción o a qué, pero tiene menos habitantes, y si se mantiene más o menos lo que es la facturación, digamos, por el pescado, por el marisco, es porque subió de precio, no porque haya más, ni porque viva más gente. El 10 de diciembre, el presidente del gobierno, José María Aznar, admitió que había habido errores de apreciación a la hora de juzgar los efectos del desastre. Posteriormente, lo reconocería nuevamente en una entrevista en Onda Cero, donde quiso destacar también las medidas que tomó su gobierno. Partiendo de la base de que a lo mejor al principio hubo cierta tardanza en reaccionar, pero luego las cosas se hicieron razonablemente bien y hubo personas, entre otros el actual presidente del gobierno, pues que como encargado del tema, o más tarde Rodolfo Martín Villa, pues hicieron una tarea brillante, la gente que está ahí en la Junta de Galicia, como Manuel Fraga, ¿no? Y luego Galicia tuvo el mayor paquete de inversión que nunca se ha tenido. Y en realidad así fue. El gobierno aprobó en enero de 2003 el conocido como Plan Galicia, un plan de rescate financiero a las localidades gallegas más afectadas. El objetivo no solo era compensar económicamente a los marineros y percebeiros afectados, sino también convertir aquellos lugares en atractivos turísticos. Rehabilitaron la zona y construyeron edificios como el Parador Costa da Morte. 17 años más tarde, el programa Salvados habló con algunos de estos beneficiarios, y la sensación que tuvieron es que desde el gobierno intentaron comprarlos. Por ir a limpiar creo que te daban 700, 800 euros. ¿Al mes? Al percebeiro, sí. Después te pagaba por estar parado y no poder pescar 1.200. Foron buenas las ayudas? No, non son boas as axudas. Ante a catástrofe non é boas as axudas. Nunca se compensa a catástrofe que tuvemos. Xa de eso nada. Porque había una frase que se decía, que se oía mucho entre la gente del mar, que era, bueno, ojalá outro Prestige, sí. Que gracias a las ayudas se vivió mejor. Pero sabes o que ocorre eso? A xente que non vive do mar, nin que pertenece a estes sectores. A xente realmente que somos do mar e que vivimos todo eso, que va, non nos calamos nin de bromas, vamos. El gobierno en la parte que se portó bien fue en pagarnos para callarnos. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.
Reyes, reinas y princesas, jet set, famosos, protagonistas del papel cuché y de todos los cotilleos. Y de todos ellos habla Nuria Marín en Puro Salseo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puro Salseo, algo que me apasiona, me va la vida en ellos, lo royal, me gusta todo lo royal, hasta la gelatina royal. La banca total. Siempre gana y los Windsor siempre ganan, llámales Windsor, llámales Hanover, llámales como se llamen, ¿no? Como o Coburgos. Sí, bueno, siempre gana, Windsor. El pijo siempre gana. Esto me solo ustedes en la cabeza, Totalmente. Desde aquí se lo decimos. A mí me preguntan constantemente, si Leonor fuese lesbiana, ¿qué pasaría? Yo creo que todo lo que les pueda pasar, ellos utilizan cualquier recurso para seguir en la brecha, en el caldero, como decía aquella. La palabra clave has dicho claramente, nos la están colando y tengo que ir a claramente pues Shakira y Piqué, ¿no? Que ha sido pues una pareja que al menos a mí, Mai, esta ruptura me dejó, yo estuve unos días para recuperarme. Es que en todo eso está el entretenimiento humano para nosotros los mortales, ¿sabes qué te digo? Sí. Cuando Shakira rompe con Piqué y la ves tan divina, dices, pues, es como que te da también a ti aliento y esperanza a vivir. Bueno, pues si yo me peleo con el Rafa, pues no se acaba el mundo. Oye, ¿sí? nos vamos a meter en un lío, a ver si nos van a cerrar el podcast. Apagad el móvil y echad un kiki. Si eso no queráis compartir la felicidad con los demás, compartidla con vuestra pareja. Puro Salseo, la mejor salsa para comentar infidelidades y cuernos, reconciliaciones, venganzas, montajes y mucho más. En tu plataforma de podcasting, una producción de Upcast con Nuria Marín. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos, salvan vidas, pero a veces algunos de ellos son asesinos. Upcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime, Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. La judicialización del caso comenzó en enero de 2003, de nuevo impulsado por Nunca Más. La plataforma presentó una querella criminal contra los propietarios del petrolero, su capitán, Apóstolos Mangouras, y las autoridades españolas que decidieron alejar el buque de la costa. La instrucción de los juzgados de Corzubión se prolongó durante 8 años, hasta que en noviembre de 2011 la Audiencia Provincial de A Coruña se hizo cargo de la causa. Hubo 5 jueces diferentes. Aún así, durante aquellos años se entregaron varios informes recogiendo el impacto medioambiental del desastre. Santiago Martín Criado, perito del juzgado de Corzubión, presentó en 2008 las siguientes valoraciones del fuel que vertió el barco: 23.500 toneladas las primeras horas, hasta el momento de iniciarse el remolcado la madrugada del 14 de noviembre, 18.870 toneladas durante el viaje entre el 14 y el 19, a razón de unas 100 toneladas la hora. 12.150 toneladas durante la ruptura y el hundimiento, procedentes principalmente del tanque central número 4. 8.000 toneladas desde el momento del naufragio hasta que comenzaron las labores de recuperación en 2004, y 13.700 toneladas recuperadas por las bolsas lanzaderas de Repsol. Estima finalmente que el resto que pudo quedar en los tanques de pecio se puede cifrar en 700 toneladas. El capitán griego del Prestige, Apóstolos Mangouras, fue evacuado del barco y detenido a su llegada al aeropuerto de La Coruña. Fue acusado de desobediencia a las autoridades españolas y de delito ecológico. El gobierno español le acusaba de haber obstaculizado las labores de remolque y de obedecer a su armador antes que a las autoridades españolas. El capitán del Prestige pretendía fondear el barco a unas 4 millas de la costa, a una profundidad en la que podía largar anclas. Su objetivo era salvar la carga y el buque. Las autoridades españolas no le permitieron acercarse a la costa, obligándole a ser remolcado. La resistencia de Mangouras, que advirtió que el buque se rompería si era expuesto a un oleaje más duro, está en el origen de su encausamiento. La periodista Taciana Díaz recuerda bien cómo sucedió.
Mangouras primero fue condenado por desobediencia, porque, pues en los primeros momentos de la catástrofe no hacía caso a las órdenes de los prácticos o de sus superiores. Claro, la pregunta que me hago es, ¿Mangouras es una víctima de la codicia de los armadores o sabía perfectamente como capitán y máximo responsable de ese buque que estaba pilotando una especie de barco fantasma, de barco pirata? El juicio dictaminó que él sí era responsable de delito ecológico. La pregunta no es si él era el responsable, quizá es, ¿habría más responsables que Mangouras? Pues sí, eso sí que lo tengo claro. En las diligencias previas, la Abogacía del Estado defendió al gobierno de José María Aznar por su decisión de alejar el buque de la costa gallega. No solo eso, sino que la tildó como la más acertada y consideró su respuesta inmediata para que pescadores y mariscadores gallegos pudieran minimizar los costes de la marea negra. La juez Carmen Vieirías fue crítica durante este informe, ya que aseguraba que la Abogacía del Estado basó su decisión en la contundente defensa del alejamiento que realizó Martín Criado. Martín Criado fue el perito contratado para investigar el accidente, pero también fue uno de los asesores y defensores del Fomento durante los hechos, lo cual era un claro conflicto de intereses. En octubre de 2010, la Fiscalía presentó el informe pericial definitivo, que elevó a 4.442 millones de euros la indemnización exigible, correspondientes a los daños directos e indirectos de la Marea Negra, esto es, los daños de bienes e intereses privados y el impacto medioambiental sobre intereses públicos de carácter más difuso. En el banquillo de los acusados se sentaron los mandos del buque, el capitán Apóstolos Mangouras y uno de sus hombres. Otro, también acusado, estaba en paradero desconocido, y el exdirector de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Fue el sumario de la mayor causa jamás instruida en España por delito medioambiental y contaba con más de 230.000 folios. El caso era tan gigante que tuvo que celebrarse en el recinto ferial de La Coruña debido a sus dimensiones. Hubo 2.128 partes personadas, 204 declaraciones, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados, 21 procuradores y 3 jueces, que celebraron 400 horas de juicio en 89 sesiones. Las acusaciones fueron las siguientes: Apóstolos Mangouras, el capitán, desobediencia civil, ignorar las advertencias meteorológicas y ocultar las múltiples deficiencias técnicas del barco. El fiscal, Álvaro García Ortiz, solicitó para él una pena de 12 años de cárcel y 2.233 millones de euros como indemnización, de la que respondería la aseguradora británica de London P&I. José Luis López Sors, exdirector de la Marina Mercante, indicios racionales de criminalidad al ordenar que el petrolero pusiera rumbo mar adentro en ese estado y perdiendo fuel, imputado por la Audiencia Provincial de La Coruña. Nicolaus Argyropoulos, jefe de máquinas. También Irenao Maloto, alto mando del buque, que no fue juzgado porque estaba en paradero desconocido. Y finalmente, el Ministerio Público de España también presentó como responsables civiles a la propietaria del barco, Mar Shipping, de Liberia, y a la armadora Univers Marine, de Grecia. En total, los daños ambientales que se tuvieron en cuenta fueron los más de 1.600 kilómetros de costa española, desde la desembocadura del río Miño hasta la frontera con Francia, y los causados en la costa francesa, pues el Estado español asumió la representación de los intereses de Francia como acusación en el proceso. Durante el desarrollo del juicio ya se había asumido que ningún acusado ingresaría en prisión e incluso el fiscal pidió rebajar la pena de cárcel al capitán debido a su avanzada edad. Se buscaba, sin embargo, determinar quién debía asumir la responsabilidad civil del accidente y hacer frente
a las indemnizaciones civiles multimillonarias. La armadora y la aseguradora del buque, si se encontraba culpable a la tripulación, o el Estado español, si se encontraba culpable a López Sors como director de la Marina Mercante. El 13 de noviembre de 2013, tras 9 meses de juicio, la Audiencia Provincial de La Coruña resolvió la causa sin culpables. Ninguno de los 3 principales acusados fue encontrado culpable de delito ecológico. Escuchamos a Juan Luis Pía, juez del caso. Decidimos que debemos absolvemos a Apóstolos Ioannis Mangouras, Nicolás Argiropoulos e a José Luis López Sor González dos delitos contra o medio ambiente, danos en espazos naturais protegidos e danos polos que viñan acusados. Sin embargo, sí que se condenó al capitán del barco, Apóstolos Mangouras, por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas durante las operaciones de rescate. Ello solamente le supuso una condena de 9 meses de cárcel por la que nunca entró en prisión. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Mangouras era el gran responsable? Responde el periodista Pablo González. Los momentos más críticos son cuando Mangouras, de alguna manera, no toma remolque cuando se lo ordenan las autoridades españolas. Y de alguna manera esa es la razón por la que se le condena por un delito ecológico, ¿no? O sea que de alguna manera Mangouras fue culpado instrumentalmente para poder declarar responsable civil a la aseguradora del buque y ir a por la póliza de seguro de $1.000 millones que tenía el barco, ¿no? El delito ecológico de Mangouras en un primer momento es bastante claro porque se produce muy cerca de la costa, donde el impacto de la marea negra es mucho más importante. De hecho, en la costa de Muxía, en la Costa da Morte, muchas zonas quedaron muy llenas de fuel, ¿no? Y fue muy difícil quitarlo de algunos acantilados, etcétera, ¿no? Aunque no todo el mundo lo ve de esa manera. Algunos, como el periodista José Manuel Pereira, piensan que su actuación fue impoluta. Condenaron a Mangouras para que así pagara el seguro del barco. Todos los capitanes mercantes, bueno, los que expresaron su opinión, harían lo mismo que hizo Mangouras. En todo caso, puestos a ponerle alguna pega, pues en vez de lastrar el barco con agua para ponerlo derecho, por así decirlo, pues a lo mejor podía haberlo lastrado con la propia carga. La actuación de Mangouras fue, desde el punto de vista profesional, impecable, o por lo menos sin que se le pueda reprochar nada, y desde luego lo que se le hizo metiendo en la cárcel como un chivo expiatorio fue una auténtica canallada. Por su parte, el periodista Samuel Pilar lo ve también de una manera muy particular. Creo que desde luego en este desastre hay una cadena de responsabilidades que comienza en la naviera, Mare Shipping, y avanza por diferentes actores hasta la desacertada gestión por parte de las autoridades españolas. Seguramente también tuviese su parte de responsabilidad el capitán Apóstolos Mangouras, que fue al final el único señalado públicamente y condenado. Pero desde luego, si tuvo responsabilidad, esta fue menor. Desde muchos ámbitos siempre se ha creído que únicamente Apóstolos Mangouras ha sido el chivo expiatorio de este desastre, cuando lo único que hizo fue cumplir con su obligación, que es intentar salvar al barco por todos los medios y sobre todo no abandonarlo. En este sentido cumplió porque mantuvo el barco a flote y permitió que se pusiese a salvo la tripulación. Es cierto que desobedeció las órdenes de las autoridades españolas, pero seguramente intentase hasta el último momento salvar el cargamento y evitar pagar un costosísimo rescate. Los otros 2 miembros de la tripulación fueron exculpados. Según la sentencia, no habían actuado ni con imprudencia ni de forma dolosa al asumir una navegación arriesgada. Por último, el fallo judicial avaló la orden del exdirector de Marina Mercante, José Luis López Sors, de llevar mar adentro el navío tras el siniestro y le absolvió de toda culpa. Con esta última exculpación, el Estado español quedó libre de toda culpa penal y civil, ya que López Sors fue el único representante de la administración imputado en el juicio. Así pues, puesto que no existió responsabilidad penal alguna por parte de los acusados, nadie tenía que asumir la responsabilidad civil. No existía un responsable civil a quien pedir el pago de los daños de la catástrofe, unos 4.300 millones de euros. Daba igual, Aznar tenía lo que quería, salir indemne de aquel desastre. El daño reputacional era casi más importante que el físico y el económico. Cuando la sentencia salió, no tuvo reparos en calificar de manipulación lo que sucedió
10 años atrás. Bueno, primero hay que decir que hay alguien que está en plena forma que ha escrito recientemente que nosotros no hundimos el barco, cosa que agradezco, porque es verdad, no lo hundimos nosotros, ni tuvimos esa pretensión. Es curioso que, bueno, esa sentencia, como todas las sentencias, hay que acatarlas, pero es una sentencia muy esclarecedora, ¿no? Yo creo que ahí se intentó una operación muy clara de manipulación en el sentido de decir todo vale con tal de derribar al gobierno. Y por lo tanto, si un barco se parte en el mar, pues la culpa la tiene el gobierno. Y si caen 4 rayos, la culpa también la tiene el gobierno. Y sobre eso se hace una manifestación de radicalismo verdaderamente inaceptable. Y ahora tengo que decirle, pues, que recordando lo que dijeron algunos miembros de la izquierda española de entonces, o del Partido Socialista de entonces, con tal de echar al gobierno, si es necesario, hundimos otro Prestige, pues se da uno cuenta de que al final, pues, la verdad se abre camino, la tranquilidad es recomendable, la moderación es recomendable, y el radicalismo solo conduce a la frustración. Pese a ello, la Audiencia de La Coruña consideró probadas otras cuestiones. Por ejemplo, que el petrolero estaba en tan malas condiciones que nunca tendría que haber obtenido los permisos para navegar, y dictaminó que solo se podrá exigir la oportuna responsabilidad civil por la catástrofe a la clasificadora American Bureau of Shipping y a la armadora Universe Maritime, que las autoridades españolas no consiguieron enjuiciar en Estados Unidos, ya que por aquel entonces la ley no contemplaba exigirle responsabilidad penal a personas jurídicas por delitos económicos. Así pues, la única indemnización que se pagó fueron los 171 millones que le correspondían a los afectados de los fondos internacionales de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, así como los 22 millones de euros que depositó la aseguradora del barco como fianza civil antes del juicio. Entonces, ¿acertó el gobierno de José María Aznar con las medidas y las ayudas ofrecidas durante y después del desastre? ¿Han sido beneficiosas ahora que han pasado más de 20 años? Responde el periodista Pablo González. Las medidas del gobierno en aquel momento, bueno, después del caos inicial, digamos que la gestión de la limpieza, de las ayudas y de todos los asuntos que lleva aparejado una marea negra fueron bastante positivas. Y los efectos medioambientales, digamos que a los 2 años más o menos ya no eran tan visibles, ¿no? También se decidió extraer el fuel del barco, que era importante, ¿no? Con una operación bastante pionera a nivel internacional, capitaneada por Repsol, se consiguió extraer el fuel del Prestige, que era la principal amenaza, ¿no? Después de toda la gestión del accidente. En cambio, existen voces más críticas, como es el caso de la periodista Taciana Díaz. Las acciones del gobierno de Aznar para solucionar los problemas que trajo la catástrofe se resumen pues en muy pocos. Básicamente en darle mucho dinero a los marineros para que se callasen, se callaron y vivieron muy bien durante un tiempo con ese dinero. Después prometer un puerto exterior en A Coruña y en Ferrol que se han construido, pero esos puertos supuestamente iban a abrir las 2 ciudades al mar y a sacar de los puertos de en medio de la ciudad el tránsito de los grandes buques. En Ferrol sí ha pasado un poco, aunque sigue la ciudad cerrada al mar, pero en A Coruña no, en A Coruña siguen entrando buques enormes, no petroleros, que se van al puerto exterior, pero sí otros buques que pueden causar contaminación y pequeñas catástrofes ecológicas, pero sobre todo la ciudad no se ha abierto al mar. Y después, otra de las acciones que a mí me parece horrorosa es el transformar Muxía, un puerto pesquero que no es que fuese maravilloso y precioso, pero lo que han hecho allí ha sido enterrarlo en cemento, enterrar ese pueblo en cemento. Es lo que llamo yo negligencia urbanística de arquitectos que no tienen ni idea de paisaje. En cualquier caso, la sociedad civil salió a la calle a protestar por el resultado del juicio. Nunca más. No se podía creer que nadie de los responsables directos del desastre asumiera siquiera una multa económica ni, por supuesto, consecuencias penales. También existía la sensación de que los verdaderos culpables no llegaron a sentarse nunca en el juzgado, es decir, los que habían permitido que el buque pudiera navegar y no habían reparado en sus deficiencias. Todos ellos
continúan a día de hoy eximidos de todas las responsabilidades. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.